Gloria al Señor. Vamos a ver entonces Apocalipsis 3, 7. Dice, escribe al ángel ¿de qué? De Filadelfia, ¿cierto? De la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer lo que dice que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandamiento de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor le haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo, que dice de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Y de ahí viene entonces el mensaje de esta mañana en el nombre de Cristo Jesús, que se llama Filadelfia. Gloria a Dios. ¿Cuántas iglesias ya hemos visto, mis hermanos? Hemos visto la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Y hoy vemos ¿a qué? Filadelfia. Note algo importante. Yo no sé si ustedes lo pudieron visualizar, pero Filadelfia es diferente a las demás. Muy diferente a las demás. Amén, amén. Muy diferente. Jesús empieza con un acto de presentación. Aquí, en todas hemos dicho, se presenta de una manera diferente, con un distintivo único de él. Y en esta parte él se presenta como el santo. Empieza como el santo. ¿Y qué quiere decir como el santo? O sea, apartado ¿de qué? Del pecado. Él es el santo. También, ¿qué sigue? El verdadero, o sea, genuino. ¿Qué es Dios? Genuino, no hay otro. No hay una réplica, no hay una copia. Él es un solo. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Y también se presenta como la llave de David. La llave de David. ¿Qué quiere decir la llave de David? Control y autoridad. Control y autoridad. Eso es lo que está diciendo. Y sobre ese tema vamos a estudiar un poquito acerca de la llave de David, un poco más en el nombre de Cristo. Dice en Isaías 22. Vamos a Isaías, por favor. Gloria a Dios. ¿Si vino Isaías en este domingo? Vamos a verlo si vino o no vino. Se quedó Isaías. Isaías 22. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Pero importante que para que lo podamos comprender mejor, vamos desde el 20, por favor. En aquel día, dice en esta versión, no hay versión internacional, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le pondré tu túnica, le colocaré tu cinto y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Dice, lo que él abra nadie puede cerrarlo, lo que él cierre nadie puede abrirlo. Como a una estaca lo clavaré en un lugar firme y será como un trono de honor para la dinastía de su padre. De él penderá toda la gloria de su familia, sus descendientes y sus vástagos y toda la vajilla pequeña, desde los cántaros hasta las tazas. Y el 25, en aquel día afirmará el Señor Todopoderoso, dice, cederá la estaca clavada en el lugar firme. Dice, será arrancada de raíz y se vendrá abajo con la carga que colgaba de ella. El Señor mismo lo ha dicho. Gloria al Señor. Ahí habla acerca de la llave de David, que está anunciando de una manera alegórica o un prototipo, que es Joaquín. ¿Sí? Eliaquim está hablando de que es un prototipo de ¿quién? De Jesús.
¿Y quién era aquel hombre? Eliaquín. Eliaquín era un mayordomo en el tiempo del rey Ezequías, un buen mayordomo, un hombre fiel que fue hallado, pero este hombre tomó el lugar y reemplazó a un mayordomo infiel. Y en medio de esta promesa, el Señor hace un prototipo de lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Por eso estamos viendo de que había control y autoridad. ¿Por qué? Porque este hombre mayordomo se encargó de toda la casa real. ¿De dónde? De Judá. Toda la casa real. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Jesús, autoridad absoluta de decisión. Repita conmigo: Jesús, autoridad absoluta de decisión. Entre otras palabras, ¿qué estaba diciendo aquí? Él tiene la llave del cielo. Nadie más tiene la llave del cielo. Él es el único que puede decidir quién entra y quién no entra. ¿Aló? Qué maravilloso eso. Él es el que decide quién hace y quién no hace. Bueno, pastor, yo eso ya lo sé. Bueno, pues vamos entonces poco a poco. Mayordomo quiere decir que Jesús es mayordomo del cielo a la misma vez y dueño. ¿Quién lo sabe? Pero en este caso vamos a tomarlo como que es mayordomo, señor, gobernante de la ciudad de David. ¿Él qué es? Gobernante de la ciudad de David. Tiene el control y dominio de David, de todas las promesas davídicas. Tiene todo el control de esas promesas, de las promesas de la casa de David, del reino de David, de la corte y el tesoro de David. Bueno, y les decía, sí, pastor, eso ya lo sabemos, pero mis hermanos, en muchas ocasiones y más en este tiempo, la gente tiende a preocuparse o a enterarse o a desesperarse más por conocer el reino de las tinieblas, cómo funciona, y no nos damos el espacio de conocer un poco a Jesús. Y aquí lo que estamos viendo en Apocalipsis a través de ese lema llave de David es conocer más a Jesús. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos interesa y nos incumbe? Conocer más a Jesús. ¿De qué nos sirve a nosotros tratar de conocer más a las tinieblas y cómo operan las tinieblas? A nosotros lo que nos interesa es enfrascarnos en la presencia y en el rostro de Dios. Lo demás va a sobrar. Y usted lo va a notar más adelante de las promesas que le dan a Filadelfia por tener el enfoque puesto en Jesús. Eso es lo que nos compete, poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, el cual es Cristo Jesús. Si nosotros nos enfocamos a conocerle un poco más a Él, las cosas van a cambiar. Sí, en momentos pensamos que ya sabemos mucho de Dios, mucho de Jesús, pero no es así. A veces no, pero es que yo sé quién es Jesús. Jesús fue el Hijo de Dios que vino y se hizo carne, fue en una cruz. Pero mis hermanos, si usted escudriña, hay demasiado. Él es eterno, Él es infinito, Él es principio y Él es final. Y si usted dice que ya conoce demasiado de Cristo, está mintiendo. Estamos mintiendo. Hay mucho por escudriñar de Cristo. Y porque nos conformamos de lo básico de Jesús, nos estamos perdiendo de muchas revelaciones de quién es Cristo. Y cuando usted se concentra en quién es Cristo, vaya sorpresas que se va a llevar. Y entre ellas, usted aquí puede enterarse del por qué se le llamaba hijo de David. ¿Recuerdan? Hasta él mismo dijo, bueno, ¿por qué hijo de David? ¿Por qué? Si David mismo le llama, ¿cómo? ¿Cómo le llamaba? Señor. ¿Cómo así? Entonces mire mi hermano, si usted se profundiza a conocer el por qué se llamaba hijo de David, es por esto, porque llevaba el cumplimiento de las promesas. Las promesas. ¿Qué le fue dicho a David? Que se iba a sentar un ¿qué? Un rey. Mire lo que dice Lucas 1, por favor. Lucas 1. El verso 32. Gloria a Dios. Lucas, si está o no está Lucas. Lucas 1, 32. Dice, él será un gran hombre. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. De eso estaba hablando, de eso se trata la llave de David, que en Jesús iba a cumplir todo esto.
un rey inmovible, un rey para siempre en el trono de Jacob. ¿Sí? Una gloria incambiable que iba a llevar por promesa a David. Qué tremendo. Y hay un misterio tremendo allí en medio de todo eso que le dejo para que usted lo escudriñe en su casa. Conozca más de Jesús, que siendo Dios mismo viene a cumplir una promesa a un hombre humano. Le viene a cumplir. Y en medio de ese cumplimiento se muestra como fiel, pero Él no pierde su gloria. Sigue siendo rey. Qué tremendo es nuestro Dios. Conozca un poco más, pero no se conforme con lo poco acerca del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Y veíamos, mis hermanos, en Filadelfia, en ese mensaje de Filadelfia, que dice: el que abre y nadie cierra. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? En momentos nos gusta que pronunciar: Dios mío, tú abres puertas y nadie las cierra, y tú cierras puertas y nadie las... Amén, ábreme puertas. Y siempre el enfoque es a lo material y terrenal cuando pronunciamos esas promesas. Lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? Porque si usted se conduce, mis hermanos, prioridad es acerca de la entrada en el cielo. A la entrada en el cielo. El Señor promueve quién va a entrar con la salvación, quién se va a quedar fuera del reino de los cielos. Y obviamente que usted sabe que el que entra va a tener acceso a todas las riquezas del reino de los cielos. Y en medio de eso, si su conciencia está segura que está dentro del reino de los cielos, usted tiene fe y dominio en Cristo Jesús, y con su ayuda para usted reclamar esas bendiciones mientras esté aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Por eso, ¿qué nos dice nuestra conciencia? Si Dios nos ha dicho que hemos sido sentados juntamente con Él en lugares celestiales, y en los lugares celestiales que hay bendiciones por doquier, todo lo que usted necesita, todo lo que necesitamos, pero siempre y cuando nosotros estemos alineados. ¿Por qué? Incluso aquí lo vamos a ver en un momento. Él abre y nadie cierra. Nadie puede decir que va a entrar bajo cuerda o va a comprar a otro para entrar, como se hace aquí en la tierra. Aquí en la tierra se va a un concierto, quizás lo dejen de entrar bajo, ¿cómo se llama por eso? Bajo cuerda, por ventanilla, y usted se entró de otro modo, adulteró la entrada. Eso no va a pasar en el cielo. En el cielo entras legalmente o no entras. El que tiene la llave, por eso usted va a entrar solamente reconociendo a Jesucristo como único Señor y Salvador. Nadie va a entrar porque fulanito sálvame, porque sutanito intercede por mí. No, Él es el único intercesor y el único Salvador. No hay nadie más. La palabra del Señor nos dice que solo Jesús otorga salvación. Nadie más, mis hermanos. Así que la idea de nosotros depender de otros mártires santos es equivocado. Equivocado. Solo Jesús salva. El verso 8 dice, como en todas las mensajes a las iglesias, verso 8, conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y le he dicho en medio de estos mensajes, póngase ahí en el mensaje, como que si Dios le dijera: Viviana, conozco tus obras. Milton, conozco tus obras. Si nuestras obras son buenas, uno dice: ay, qué bueno. Pero qué tal que nuestras obras sean malas. Hay alerta, temor, miedo, incertidumbre. El Señor me ha conocido y yo haciendo lo malo. Mire, conozco tus obras, le dice a Filadelfia, y en ellas, ¿qué hay? ¿Hay reproche en esta iglesia? No hay reproche. Lea las anteriores iglesias y hay reproche. Por ejemplo, a la de Sardis, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo en ese momento? Conozco tus obras. En el capítulo 3, verso 1, ahí decía: conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Cierto? Despierta. Hubo ahí un alerta, un pellizco. En las otras iglesias, usted puede notar en las que hemos visto, en la de Éfeso, que le dice: pero has descuidado tu primer amor. Hubo reproches, entre comillas le diríamos reproches. Hubo, ¿cómo se le puede decir? Llamados de atención.
a las iglesias. Qué tremendo, ¿cierto? Y quizás muchos de nosotros nos hayamos identificado con los mensajes a las anteriores iglesias que uno dice, vaya, 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 Señor Dios mío, aquí me está llamando, incluso en la iglesia de Sardis, a velar, a estar atento. Me estaba diciendo, ojo, despierta pronto, porque si no voy a visitarte inesperadamente. Ese era el mensaje también que había en Sardis, en la iglesia de Sardis. Arrepiéntete, cambia de mentalidad y cambia de actitud, porque si no lo haces, de un momento a otro te voy a llegar, le dijo el Señor Jesús. Y todos nos hemos identificado con pedacitos por allí en la iglesia de Éfeso. Señor Dios mío, verdad, ya te estoy sirviendo, pero quizás no te estoy sirviendo con pasión. Y en esta iglesia de Filadelfia no hay reproches. Tremendo, tremendo. Por eso incluso hay ministerios que se han puesto en Filadelfia, ¿cierto? Hay un ministerio que se distingue como el ministerio de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia. Alusivo en la fe, ¿a qué? Que califica similar como esta iglesia, sin reproches delante de Dios. Qué maravilloso saber que uno esté bien con Dios. ¿Se conoce? No. Y si no hay reproches, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir si no hay reproches? Si a usted no le reprochan nada, si usted no reprocha nada a sus hijos, ¿qué quiere decir? De que están haciendo las cosas bien. ¿Qué está diciendo este mensaje? De que Filadelfia estaba caminando bien delante de Dios, correctamente delante de Dios. Y poco a poco vamos a analizar aquí lo que dice, porque dice en el verso 8, ahí mismo, conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar, ya que tus fuerzas, ¿cómo son las fuerzas? Son pocas. Pero ¿qué ha pasado con esas fuerzas? Pero has obedecido a mi palabra y no has renegado de mi nombre. Primer punto allí en esta iglesia es que tenía pocas fuerzas, pero no había desmayado. Cosa que en muchos de nosotros tiende a pasar, de que usted se ha mantenido tan fiel delante de Dios, pero hay momentos donde usted ha conocido testimonios que han desmayado. Las personas han desmayado. Usted ha estado a punto de desmayar, ha permanecido fiel delante de Dios, pero ha estado a punto de desmayar. Hoy le digo, no lo haga, persista. Aunque sean pocas las fuerzas. ¿Cuántos hemos sentido en algún momento como que ya no voy, no avanzo más? Y como que en medio de ello usted entonces, a pesar de, sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. De rastra allí, pero sigue siendo fiel. Hoy no quiero congregarme, pero de rastra vamos carne. Y la lleva. No quiero orar, qué frío, pero la levanta. No quiero vigilar. Así pasa, ¿cierto? En muchas ocasiones se ha perdido las fuerzas, pero con las pocas fuerzas ha sido fiel. Ha terminado siendo fiel. ¡Qué maravilloso! Esta iglesia le dice eso. Pocas fuerzas, pero te has mantenido. Obediente a la palabra. Esa iglesia era obediente a la palabra. Mire, qué tremendo, ¿no? Eso debería haber en nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y ayer lo hablábamos con alguien y decíamos, hombre, si la palabra de Dios me lo está diciendo, yo debería de centrarme en obedecer la palabra. Pero en momentos que queremos nosotros, en momentos queremos que Dios baje y de una manera audible, como usted y yo estamos hablando ahora, así nos hable. Claro que Dios lo puede hacer. Ay, como Dios no me vino y me habló como yo le pedí la señal, entonces desisto, desmayo. No es así. Es que le pedí una señal a Dios y siempre me había respondido con señales claras, pero resulta que esta vez Dios no me trajo la señal que yo le pedía. Entonces me confundo y me desanimo. No, mis hermanos, vaya a la palabra, que también es palabra de Dios. Y ahí Dios le va a dar las instrucciones. Y si Dios le da instrucciones, tan solo pida sabiduría y vaya al hecho, que Dios le va a respaldar. Aleluya. Ver, amén. Qué maravilloso es Dios. Obedientes a la palabra de Dios. Era Filadelfia, y eso es lo que nos está invitando el Señor. Sea obediente. Sea obediente. No a la palabra del pastor, no a la palabra de un ser humano, sino a la palabra de Dios. Por eso, una vez más, y yo no sé, hoy hay que hablarlo esto, pero no trague entero. No trague entero. Vaya en su casa, medite, dele vueltas a un sermón que a usted le dieron el día domingo.
Vaya, dele vueltas, escudriñe a profundidad. Gloria a Dios. ¿Qué más? Otro punto. Fiel sin renegar. Sin renegar, fiel permaneció ahí. ¿Cuántos hemos renegado? De alguna otra manera, así sea con la incredulidad, eso es renegar. Así sea con la cobardía, es renegar. Me desanimé. Eso es renegar incluso. Amén. Eso es renegar. Mis hermanos, pero esta iglesia no conocía en sí que era renegar. Simplemente Dios dijo, hagamos. Tengo pocas fuerzas para hacerlo, pero vamos, sigamos. ¿Qué provocó eso? ¿Qué provocó? Aunque tenía pocas fuerzas y no desmayó, ¿qué provocó? Obediencia a la palabra. ¿Y qué provocó? Ser fiel sin renegar. ¿Qué provocó? Provocó puerta abierta de bendición. Él dijo, he dejado una puerta abierta para ti, iglesia de Filadelfia. Por tanto, has estado pendiente a mi palabra y fiel a mi palabra. Le entregó una gran autoridad sobre las tinieblas para contrarrestarlas. Léalo allí. Mire tremendo. Aunque no tuviera tanta fuerza, pero le entregó una gran autoridad. Y uno puede decir, bueno, esa palabra que puede identificar pocas fuerzas, quizás era una iglesia pequeña, quizás era una iglesia que no tenía muchos recursos, pero que aún así vaya autoridad que tenía delante de las tinieblas. Mire por favor lo que dice la palabra. Voy a hacer en el 9 dice, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, tremendo, dice, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué de autoridad tan tremenda. Qué tremendo. Sobre las tinieblas para contrarrestarlas. Si usted y yo, mis hermanos, nos mantenemos firmes en estas características que resaltan a la iglesia de Filadelfia, usted va a hablar y las tinieblas van a tener que oír. Usted va a dar una orden y los endemoniados tendrán que salir de los cuerpos, tendrán que ser libres. Los demonios tendrán que soltar esos cuerpos. Usted va a dar órdenes sobre las tinieblas de enfermedad y las tinieblas van a tener que soltar esos cuerpos. Y eso es lo que está hablando, ese tipo de autoridad. Gloria a Dios. Qué tremendo. Un día les hablaba y un día les comentaba, mis hermanos, de una persona que prácticamente no era muy reconocida. La persona por el mundo no era reconocida, pero delante de Dios sí. Y esa persona resulta y pasa que se encuentra en un momento duro y fuerte donde pedían la liberación de alguien, el orar por alguien, y no intervenía aquella persona. Simplemente le dieron el lugar a los reconocidos que oraran, pero los reconocidos oraban y no pasaba nada, no sucedía nada. Y en medio de ello dice que se abre espacio esa persona y dice, por favor, permítame orar. Y sin más, simplemente pone la mano y en el nombre de Jesús y ocurre la obra. Tremendo. Eso es el respaldo de Dios. Sin necesidad de desgastarse. Usted ha encontrado momentos donde quizá le haya pasado a usted mismo o haya visto que le está pasando a otras personas que se desgastan de una u otra manera, queriendo provocar un milagro, ¿cierto? Queriendo provocar algo. Pero mire, cuando Dios ha colocado esa autoridad y el favor de Dios está moviéndose en esa persona, tan solo incluso con tocarle, se va a manifestar la sanidad. Un varón general que se le habla, tremendo, dice que iba pasando, inmediatamente se manifestaba el campo espiritual alrededor de él. Solamente con pasar. Solamente con pasar a metros, los endemoniados y los enfermos empezaban a temblar y eran sanados. ¡Qué tremendo! ¡Qué fuerte! Queremos llegar allá a ser instrumentos para la gloria de Cristo, no para su vanagloria, sino para la gloria de Cristo. Queremos llegar allá, pues
está diciendo el Señor: no desmaye, sea obediente a la palabra, sea fiel y no reniegue. Gloria al Señor. Las tinieblas y sus artimañas avergonzadas frente a la iglesia de Filadelfia. Eso es lo que está diciendo. Qué tremendo. No era la iglesia avergonzada, sino las tinieblas avergonzadas. Y la palabra dice: ya que has guardado mi mandato de constancia. Léalo más adelante, en el 10. Ya que has guardado mi mandato de ser constante. Uy, deténgase un momento allí. ¿Ser constante es un mandato? Ser constante. ¿Cuántos son constantes? Amén. Constantes en alguna situación. A veces somos constantes en algunas, bien sea porque toca, por ejemplo, el trabajo, porque toca ser constante, porque no me dan la carta de despido, ¿cierto? Toca ser constante. Pero en otras quizás no somos constantes. Quizás en Dios muchos no somos constantes. Empezamos el 2026 diciendo: cumplí todos los devocionales. Ya vamos a final de mes y quizás ya se empezó a perder la constancia. Este año sí me voy a congregar. Constancia en congregarnos. Y a veces ya perdemos la constancia. Llega a mitad de año y ya. Y Dios está diciendo: sean constantes. Les estoy mandando que sean constantes en perseverar en la constancia. ¿Y qué es la constancia? Es un esfuerzo que no se rinde. Eso es una constancia, un esfuerzo que usted hace que no se rinde, por más de que en momentos no quiera. Será, dice la palabra: por cuanto has guardado el mandamiento de ser constante, yo por mi parte te guardaré a la hora de la tentación que va a venir sobre el mundo entero. ¿Qué está hablando de ello, mis hermanos? Tremendo, porque no les está diciendo: yo los voy a sacar. En algunas versiones dicen que los va a librar, pero no que los va a sacar. Por eso algunas enseñanzas teológicas se tiende a decir de que la iglesia sí o sí va a pasar la gran tribulación, dicen algunos. Algo otros pensamos que primero va a venir el arrebato y que Dios nos va a guardar, nos va a librar. Solo Dios sabe qué va a suceder, pero en sí o sí, lo que ocurra, Dios está dando una promesa: yo los voy a guardar. Sea que se pase acá, pero Dios va a dar la fuerza, Dios va a dar, o si no, el arrebatamiento, gloria a Dios. La tentación a todo mundo le va a llegar, mis hermanos, pero cuando usted está fiel delante de Dios, usted no va a caer en la tentación. Puede ser tentado, pero no va a caer. Y termina la palabra, termina el mensaje. ¿Qué termina diciendo? Por favor, en el verso 11 dice: vengo pronto. Mire lo que dice Jesús: vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Responsabilidad: aférrese. Aférrese y no se deje quitar. No se deje mover. Y en este tiempo no se deje mover por enseñanzas de motivacionales, terrenales. No se deje mover por amistades. No se deje mover incluso por situaciones. No se deje mover. Permanezca fiel. Sea constante, que hay unas recompensas que le están esperando. ¿Y cuáles son las recompensas? Mire, en el 12: al que salga vencedor le haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. ¡Qué tremendo! Cercanía a Dios para siempre. Eso es un gran privilegio, porque Dios te va a transformar de una manera tan tremenda que vas a estar delante de Dios. Esa era la promesa para la iglesia de Filadelfia. Y hay otra. ¿Qué dice? Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. ¿Qué está diciendo Dios? Fuera de estar delante de Dios, vas a estar contramarcado como pertenencia de Dios. Mejor dicho, por todos lados, este alma es pertenencia de Dios. Este es hombre de Dios, mujer de Dios, por doquiera, mucho, entre otras palabras, muy reconocido, con sellos de Dios en el cielo. ¡Qué tremendo! Ahora es la pregunta: ¿estamos calificando? Vaya que si nosotros decimos:
¿Será que soy iglesia de Filadelfia? ¿Será que soy un integrante, un miembro activo de la iglesia de Filadelfia? Vaya, nos falta, mis hermanos. Nos falta llegar allí. Vaya que sí nos falta. Pero que no es imposible, no es imposible. Que de aquí en adelante usted se proponga obedecer su palabra. Y como dice el ejemplo de Filadelfia, es posible con la ayuda de Dios. Pero decirte que si Cristo hubiese venido hasta esta hora, quizás nada hubiera ocurrido de ello. Gloria a Dios. ¿Estamos o no estamos? Qué tremendo lo que el Señor nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Y espero que Dios le hable en instrucción en esta mañana a usted. Mire, estos mensajes últimamente no han tenido, como se puede decir, las promesas y las promesas. Claro que como en toda iglesia hay promesas, pero primero tiene que venir el cumplido de usted para Dios, la obediencia de usted para Dios, la fidelidad de usted para Dios. Y después dice el Señor, bueno, ahí están mis bendiciones, persevere, avance. Amén, amén. Esto es lo que está diciendo el Señor. Así que en esta mañana, si usted se ha identificado en estar dentro de la iglesia de Filadelfia, qué bendición. Pero si usted se ha identificado como que me gustaría pertenecer, vamos a orar también en el nombre de Jesús. Vamos a ministrar en esta hora de la mañana. Póngase sobre sus pies.